Recuerdo con claridad uno de los episodios más recientes de mi época en la secundaria, aunque no precisamente por ser un recuerdo agradable. Fue, sin duda, la experiencia más traumática que viví en esos años. No tenía muchos amigos, y los pocos que tenía resultaban algo peculiares, al igual que yo. Compartíamos tiempo, disfrutábamos de las mismas actividades, éramos un cuarteto formado por George, Jack, Michael y yo, tan inseparables que parecía que seríamos amigos para siempre. Con el paso del tiempo, sin embargo, se hizo evidente que Jack y yo comenzábamos a distanciarnos de Michael y George, aunque ese detalle ya es otra historia. Una de esas vivencias ocurrió un verano en el que George nos invitó a pasar una semana en Maine. Resultó que su familia contaba con una casa de verano en una de las pequeñas islas de Casco Bay, un lugar del que ninguno de nosotros había oído hablar hasta que nos extendió la invitación. Para ser sincero, la familia de George siempre había sido muy reservada respecto a ese sitio, y, en general, tenía un aire bastante peculiar, aunque esa es una anécdota para otro momento. El viaje en coche fue una mezcla de incomodidad y momentos curiosamente divertidos. Durante todo el trayecto, lidié con una nariz congestionada y estornudé sin cesar, algo que claramente irritaba al padre de George, un hombre obsesionado con la higiene. Aunado a esto, Michael y yo solíamos discutir por tonterías, algo que sucedía con frecuencia. Finalmente, para llegar a la isla, tuvimos que cargar el coche en un ferry, lo cual, a pesar de todo, resultó ser una parte sorprendentemente entretenida del viaje. La casa era modesta, pero tenía un encanto especial. Recuerdo que en ese lugar me sentía apartado de la realidad, como si hubiera ingresado a otro mundo. La isla rebosaba una atmósfera casi onírica, todos se conocían, y la gente en la calle saludaba a George con familiaridad. La mayor parte del tiempo la pasamos recorriendo la isla en bicicleta, una actividad que a nuestra edad jamás resultaba aburrida. Voy a omitir algunos detalles menos memorables, de los que ya apenas conservo rastro. El segundo día, descubrí que mi gorra de Barcelona había desaparecido. Me alteré mucho, ya que era un gran fanático del fútbol y esa gorra era uno de los pocos artículos de merch que tenía. George comentó que pensaba que la había dejado en la playa, pero yo estaba convencido de que la había traído conmigo. Recuerdo haber llorado frente al padre de George, quien me instó a superarlo y no dejar que algo tan insignificante arruinara el viaje. Así que hice lo posible por contenerme. Al día siguiente, tras otro extenso recorrido en bicicleta, noté que me faltaba uno de mis bolígrafos. En esa época, llevaba una colección de bolígrafos a donde quiera que iba, y sí, era bastante peculiar por ello. No lograba recordar si había sacado ese bolígrafo en particular de mi estuche, pero Jack afirmó haberme visto portándolo mientras andábamos en bicicleta. Quedé destrozado. Para mí, perder un bolígrafo era como perder una extremidad, así de serio lo tomaba. Rehusé romper a llorar nuevamente frente al padre de George, así que fingí sentirme mal y decidí pasar el resto de la noche en la cama. Terminé quedándome dormido muy temprano, por lo que no me extrañó cuando desperté a las 3 de la mañana sin poder conciliar el sueño nuevamente. Mientras daba vueltas en la cama, de repente percibí un murmullo casi imperceptible. Me quedé paralizado por unos segundos, tratando de confirmar lo que oía. Alguien estaba susurrando. Tuve que concentrarme al máximo para captar siquiera un fragmento de lo que se decía. ¿Estaba soñando? No había manera, pues el sonido parecía provenir de la litera superior, de la cama de Michael, aunque no estaba del todo seguro. Esperé varios minutos, pero los susurros persistían. Por alguna razón, sentí un miedo irracional a hablar o admitir que estaba despierto. Finalmente, logré bloquear esos murmullos de mi mente. Poco después, volví a dormir. A la mañana siguiente, traté de dejar atrás lo ocurrido la noche anterior. Incluso debatí con mis amigos sobre quién podría haber estado susurrando, pero opté por no insistir en el tema. Mientras jugábamos en el jardín, Michael anunció que tenía que ir al baño. Tardó un buen rato en volver, algo típico en él, ya que siempre se demoraba en todo. Al final, al echar un vistazo a la casa, tuve que mirar 2 veces. En una de las ventanas del segundo piso, Michael nos observaba fijamente. Al principio pensé que estaba en el baño, pero pronto me di cuenta de que la casa de George no tenía ningún baño en ese piso. Miré a mi alrededor, buscando señales de que George o Jack hubieran notado algo, pero ninguno de los dos parecía prestar atención. Cuando volví a enfocar la vista en la casa, Michael había desaparecido. El padre de George había organizado una cena para esa noche, pero yo no tenía ganas de asistir. Volví a fingir que estaba enfermo y le dije que prefería quedarme en casa para descansar con una siesta. Él aceptó, prometiéndome que me traería algo de comer.
Sin embargo, mientras yacía en la cama, me percaté de que el sueño no llegaría. No paraba de repasar mentalmente todo lo sucedido, me inquietaba enormemente que Michael nos observara desde la casa y, aún más perturbador, los susurros persistentes que había escuchado. No sé qué me impulsó, pero terminé levantándome y revisando la litera de Michael. Fue impactante cuando, al hurgar en su bolsa, encontré mi gorra de Barcelona. Y no solo eso, seguí buscando y hallé un montón de mis pertenencias personales que ni siquiera sabía que estaban desaparecidas. Entre ellas, encontré un cortaúñas que mi madre me había empacado, mi cepillo de dientes de repuesto y, de forma aún más inquietante, un par de mis calzoncillos. La confusión y el desconcierto me embargaban. Justo cuando estaba a punto de romper en llanto, descubrí algo más en la bolsa, el cuaderno de Michael. Aún hoy, me pesa haberlo recogido. Mi mente de adolescente no estaba preparada para lo que contenía. Estaba repleto de dibujos a lápiz, algunos tan intensos que incluso perforaban las páginas. Había ilustraciones de monstruos, criaturas y escenas sacadas de las peores pesadillas, junto a representaciones gráficas de violencia extrema, personas atropelladas, apuñaladas, mutiladas y torturadas. Era algo más que enfermizo, rozaba lo demoníaco. En medio de los dibujos, había retratos míos. Nunca podré olvidar aquella imagen en la que aparecía crucificado, sin mis piernas. Las últimas páginas del cuaderno estaban casi saturadas de representaciones de mí, y en una de ellas, mi nombre se repetía 100 veces. Es repugnante rememorar todo lo que vi en ese cuaderno, y aún quedan detalles sin mencionar. Pero lo peor fue la última página, mi nombre escrito en letras enormes en la parte superior, y justo debajo, 4 palabras que jamás podré olvidar: lo haré mañana. Lo haré mañana. Vivo solo en una casa pequeña a las afueras de la ciudad. Es un sitio muy tranquilo, con pocos vecinos, lo que me permite disfrutar de la paz la mayor parte del tiempo. El silencio, en especial, siempre me ha ayudado a desconectar y relajarme tras los largos días de trabajo. Sin embargo, una noche ese silencio habitual se transformó en algo perturbador. Aquel viernes, cuando llegué del trabajo, el clima era frío y había una ligera llovizna que teñía todo de un gris opaco. Después de cerrar con llave la puerta principal y quitarme los zapatos, me dirigí a la cocina para preparar una cena sencilla. No esperaba visitas, así que mis planes eran pasar la noche tranquilamente viendo televisión y tal vez leer un poco. Tras la cena, me arropé con una manta en el sofá. Cambié de canal varias veces sin encontrar nada interesante, por lo que opté por ver una película que ya había visto muchas veces. Me resultaba reconfortante saber lo que iba a pasar, como si esa familiaridad me diera cierta calma. A mitad de la película, empecé a sentirme adormilado. Mis párpados se volvían pesados, y me encontraba al borde de quedarme dormido. Sin embargo, justo en ese momento, escuché un ruido. No fue un sonido fuerte, solo un leve rasguño, como si algo estuviera rozando el exterior de la casa. Al principio pensé que tal vez era el viento o una rama golpeando la pared, pero al oírlo de nuevo, más cerca de la ventana, me senté de golpe, completamente despierto. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras prestaba atención. El rasguño continuaba, lento y meticuloso. Ya no parecía el viento. Apagué el sonido de la televisión, y el silencio en la habitación se hizo denso, casi sofocante. El ruido se trasladó hacia la puerta trasera, y en ese momento comprendí que alguien intentaba entrar. Me quedé inmóvil en el sofá, sin saber cómo reaccionar. No tenía nada para defenderme, y mi teléfono estaba en la cocina, demasiado lejos para alcanzarlo sin hacer ruido. Mi mente empezó a imaginar todas las posibilidades, intentando convencerme de que quizás solo era un animal. De repente, los rasguños cesaron, y todo quedó en un silencio absoluto. Contuve el aliento, esforzándome por captar cualquier sonido. Entonces, el pomo de la puerta trasera comenzó a moverse. Alguien estaba intentando abrirla. El miedo me invadió mientras me deslizaba con cautela del sofá. Me moví con lentitud, tratando de no hacer ningún ruido, y me dirigí hacia la cocina para tomar mi teléfono. Sabía que debía llamar a la policía, pero cualquier sonido podría delatarme ante quien estuviera al otro lado. Cuando llegué a la cocina, el sonido de la puerta trasera al abrirse me congeló en el lugar. Sentí el corazón golpeando con fuerza en mi pecho al darme cuenta de que había olvidado cerrar la puerta con llave cuando llegué. Maldije mi descuido. Con manos temblorosas,
Tomé mi teléfono y me escondí detrás del mostrador de la cocina mientras marcaba el 911. Podía oír claramente cómo alguien entraba en la casa, sus pasos eran lentos y calculados. Ya estaban adentro. La operadora respondió, pero no me atrevía a hablar. Solo escuché en silencio mientras esa persona revisaba cada habitación. Los pasos se acercaban cada vez más, dirigiéndose hacia la cocina. Con un susurro casi inaudible, le di mi dirección a la operadora y colgué, rezando para que la policía llegara a tiempo. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la entrada de la cocina. Contuve la respiración, esperando que no me encontraran. Sin embargo, la figura finalmente entró en la cocina. Pude ver su sombra avanzando hacia mi escondite. Sabía que no podía quedarme quieto y esperar a ser descubierto. Desesperado, miré alrededor buscando algo con lo que defenderme. Mis ojos se posaron en una sartén pesada sobre la estufa, y la alcancé lentamente, tratando de no hacer ningún ruido. Justo cuando mis dedos se cerraron sobre el mango de la sartén, el intruso dobló la esquina y me encontró. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo que pareció eterno. En sus ojos vi una expresión fría y amenazante. Era un hombre alto, con ropa oscura y una capucha que le cubría la cabeza, y su presencia irradiaba peligro, como si no dudara en hacerme daño. Actuando por puro instinto, balanceé la sartén con todas mis fuerzas. El golpe resonó con un sonido sordo, y el hombre tropezó hacia atrás, llevándose las manos a la cabeza. No esperé a ver si se recuperaba. Salí corriendo de la cocina, directo hacia la puerta principal. Cuando llegué a la entrada, escuché al hombre ponerse de pie detrás de mí. El pánico me dominó mientras mis manos temblorosas luchaban con la cerradura. Cada vez podía oír sus pasos más cerca, rápidos y furiosos. Por fin conseguí abrir la puerta y la empujé con fuerza. Me lancé hacia la fría noche, corriendo sin detenerme hasta estar a mitad de la calle. Al volver la vista atrás, no vi a nadie siguiéndome. La calle estaba desierta, y la casa se erguía a mis espaldas, oscura y silenciosa, como si nada hubiera ocurrido. Poco después, el sonido de sirenas rompió el silencio. La policía llegó y revisó cada rincón de la casa, pero el intruso ya no estaba. Me dijeron que había tenido suerte de salir ileso, aunque en ese momento no me sentía afortunado. Me sentí profundamente alterado, invadido y aterrado. Esa noche marcó un antes y un después. Nunca volví a experimentar seguridad en esa casa. El silencio, que antes me brindaba paz, se transformó en un constante recordatorio de mi vulnerabilidad. Cada vez que oía un ruido, por insignificante que fuera, mi corazón se aceleraba, temiendo que el intruso hubiera regresado. Solía trabajar para una compañía de repartos. Mi labor era bastante simple, entregar paquetes y recoger pagos. No era el empleo más emocionante, pero me ayudaba a cubrir los gastos. Generalmente trabajaba durante el día, pero en ocasiones, cuando había poco movimiento, aceptaba turnos nocturnos. Fue durante uno de esos turnos cuando las cosas empezaron a volverse más peligrosas. Una noche, me asignaron una entrega en un vecindario desconocido para mí. Las casas tenían una apariencia envejecida y las calles estaban demasiado calladas, casi como si faltara algo. Mientras conducía por esas calles, una inquietud comenzó a instalarse en mí, aunque decidí ignorarla. Después de todo, se trataba solo de otra entrega. Al llegar al destino, noté que la casa había visto tiempos mejores. La pintura se caía a pedazos y las ventanas estaban completamente a oscuras. Volví a comprobar la dirección en el paquete, y todo coincidía. Con un suspiro, recogí el paquete. Sin embargo, mientras me acercaba a la puerta, la incomodidad aumentó. Toqué el timbre, y tras unos segundos, la puerta emitió un chirrido y se abrió. 2 hombres aparecieron frente a mí. A pesar de ser más pequeños que yo, algo en su presencia me hizo sentir nervioso. Uno de ellos llevaba un arma, y antes de que pudiera reaccionar, me sujetaron con fuerza. El tirón fue tan brusco que perdí el equilibrio y terminé dentro de la casa. De inmediato, cerraron la puerta detrás de mí con un golpe seco. La sala estaba pobremente iluminada, con muebles viejos y un penetrante olor a humedad que se apoderó de mis sentidos. Traté de asimilar lo que estaba ocurriendo, pero antes de poder decir una palabra, me lanzaron al suelo. Sentí mi corazón acelerarse mientras ellos se mantenían sobre mí. El que sostenía el arma la agitó cerca de mi rostro, dejándome claro quién tenía el control de la situación. Un sudor frío comenzó a formarse en mi frente mientras los miraba, consciente de que no había escapatoria. La habitación parecía cerrarse a mi alrededor,
dificultando cada vez más mi respiración. No perdieron tiempo. Uno de ellos me pateó en el costado, dejándome sin aire. Traté de recuperar la respiración, pero antes de que pudiera hacerlo, el otro me golpeó en el rostro. El dolor atravesó mi mandíbula y el sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Mi visión se volvió borrosa mientras los golpes seguían cayendo sobre mí. Cada impacto se sentía como si estuvieran martillando mi cuerpo, dejándome completamente indefenso en el suelo. Mientras trataba de cubrirme como podía, sentí como sus manos rebuscaban en mis bolsillos. Sacaron mi billetera y en cuestión de segundos, todo el dinero que había ganado desapareció. Pero no se detuvieron ahí, registraron mi chaqueta, llevándose todo lo que encontraban. Cuando terminaron, se apartaron. Intenté incorporarme, pero el dolor era insoportable. Cada parte de mi cuerpo palpitaba tras la golpiza, y sentía como los moretones comenzaban a aparecer. Pero lo peor aún estaba por suceder. El hombre con el arma se inclinó hacia mí, agarrando con fuerza el cuello de mi camisa y me acercó a él. Su aliento cálido rozó mi cara mientras susurraba: si le cuentas a alguien, te encontraremos. Encontraremos a tu familia y los mataremos a todos. ¿Entiendes? Asentí con la cabeza, incapaz de hablar por el miedo. La amenaza flotaba en el ambiente, opresiva, como una nube negra que me asfixiaba. No solo me estaban robando, me estaban sometiendo, manteniéndome en silencio a base de miedo. La idea de que mi familia estuviera en peligro era más aterradora que el dolor físico que acababa de sufrir. Satisfechos con mi sumisa reacción, me soltaron y se alejaron. Escuché el chirrido de la puerta al abrirse y cerrarse, dejándome atrás, destrozado y solo. Permanecí inmóvil durante un largo rato, simplemente mirando al techo, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. Eventualmente, reuní la fuerza suficiente para levantarme. Cada movimiento era un martirio, pero me obligué a ponerme de pie. Sabía que no podía quedarme ahí, no quería estar presente si volvían. Con pasos vacilantes, salí de la casa y sentí el aire frío de la noche llenar mis pulmones. Las calles seguían siendo silenciosas, aunque ahora tenían un aire aún más amenazante. Me dirigí hacia mi coche, cada paso me recordaba el dolor de la paliza que había sufrido. Al llegar, me dejé caer pesadamente en el asiento del conductor. Me quedé ahí, respirando de manera entrecortada mientras la adrenalina desaparecía y el dolor se intensificaba. No tenía claro qué hacer. Podría ir a la policía, pero las palabras de los hombres resonaban en mi cabeza. Sabían dónde vivía, conocían a mi familia. El miedo se apoderó de mí. Entonces tomé una decisión, una de la que no me enorgullezco, pero que sentí que era necesaria. Arranqué el coche y me alejé sin mirar atrás. No quería que la imagen de aquella casa quedara grabada en mi memoria, aunque, por mucho que intentara escapar, no pude evitar que el miedo se instalara en mi mente. Al llegar a casa, fui directo al baño. Me miré en el espejo, notando mi rostro hinchado y mi ropa hecha jirones. Era un desastre, pero al menos seguía con vida. Intenté limpiarme lo mejor que pude, como si al hacerlo pudiera borrar cualquier vestigio de lo ocurrido esa noche. Pero, por más que me lavaba, no podía desprenderme de la sensación de sus manos sobre mí, del dolor de sus golpes, ni del miedo que sus amenazas habían sembrado en mi interior. Era como una sombra constante, que me recordaba lo que podría pasar si decidía contar lo sucedido. Al día siguiente, llamé para avisar que no me sentía bien. No podía imaginarme regresar al trabajo, no después de lo que había vivido. Pasé todo el día en la cama, intentando descansar, aunque el sueño se negaba a llegar. Cada vez que cerraba los ojos, sus rostros llenos de maldad volvían a aparecer ante mí, parados sobre mi cuerpo indefenso. Los días transcurrieron y se transformaron en semanas, y aunque poco a poco mi cuerpo comenzó a recuperarse, los moretones desapareciendo y el dolor atenuándose, el miedo persistió, como una sombra constante. Empecé a ser más precavido, mirando a mis espaldas con frecuencia, siempre temiendo que esos hombres volvieran a cruzarse en mi camino. Nunca compartí con nadie lo ocurrido aquella noche.